Ok, buenas noches hermanos. Nuevamente estamos juntos, reunidos para poder seguir avanzando con los capítulos de Daniel. Ahora estamos entrando al capítulo 6 y por gracia del Señor estamos en este punto y estamos avanzando. Ya pronto en la próxima clase vamos a entrar al capítulo 7. Ya es donde empieza lo que algunos dicen lo emocionante para cruzar con Apocalipsis y algunas cosas más, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que el Señor, cómo quiere enseñarnos esa parte, ¿no? Porque no, el hecho no es tanto los dibujitos y las formas, sino cómo el Señor sigue siendo Señor en medio de todas las circunstancias y todo lo que nos ha regalado para que nosotros estemos alerta para su segunda venida. En ese capítulo 6 de Daniel, lo que nos vamos encontrando es que ya pasó toda esa tormenta de Belsasar, ¿no? Y la conquista de Babilonia. Ven que entra otro imperio, ¿no? Que es el Medo-Persa. En este caso, lo que vamos a ver en relación a Daniel es lo que ustedes ya conocen, ya se acuerdan del foso de los leones, que tanto se ha hablado de Daniel, ¿no? Entonces, acá vamos a ver un poco las circunstancias por las cuales éstas se ejecutaron, pero no debemos perder de vista lo que el Señor nos quiere enseñar de que Él siempre tiene el control y la soberanía sobre todo lo que ocurre en medio de la humanidad, en este caso en medio de lo que está mencionándose con este nuevo imperio que está tomando a Babilonia y cómo se desarrolla y para qué se desarrolla. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando y dice, el capítulo 6 habla sobre la fe inquebrantable en el foso de los leones. Esto es Daniel, cómo se va a exponer para que nosotros entendamos realmente cómo debemos nosotros actuar en circunstancias difíciles, como las tuvo Daniel. Cómo la fidelidad de Dios vence el temor y éste está dentro de nosotros, en nuestro corazón, vence la posición y vence el peligro. Entonces nosotros vamos a ir viendo la enseñanza. ¿Por qué está esta primera diapositiva, no? Normalmente nosotros estudiamos un libro, ¿no? Lo abrimos, lo desmenuzamos y le pedimos al Señor su gracia y su misericordia para que sea revelado. Pero debemos entender que en 2 de Timoteo 3, 15, 17 existe una guía por la cual nosotros leemos la palabra con confianza y con fe. ¿Y para qué sirve la palabra? Entonces, las escrituras están ahí para qué cosa dice aquí. Toda la palabra de Dios es inspirada por Él. ¿Sirve para qué? Para enseñar la verdad, ¿no es cierto? Para refutar errores, para corregir lo malo y educar en la justicia. El propósito final es que el pueblo de Dios, nosotros, estemos completos, que no nos falte nada, estemos preparados y capacitados para realizar cualquier buena obra. Esto quiere decir que nosotros estamos adentrándonos en Daniel con un propósito, no solo saber por la historia o curiosear un poco el asunto de cómo ocurrió en ese tiempo las cosas, sino entender que la mano de Dios en ese momento nos tiene que mostrar a nosotros un camino y nos tiene que mostrar a nosotros también un carácter y la persona de Dios para que nosotros podamos entenderle y seguir conociéndole para poder llegar nosotros a ese crecimiento que Dios quiere, que por medio de la palabra de Dios, que nos va a enseñar todas estas cosas, nosotros lleguemos a un punto en la cual Él pueda usarnos para toda buena obra. Entonces, lo que queremos decir es que la Biblia no solo da salvación, sino que moldea nuestro carácter. Nosotros, a la hora de vamos a estudiar Daniel y este capítulo 6 vamos a ver cómo reacciona Daniel, cómo se comporta, qué hablan de Daniel, qué cosa ha hecho ya Dios en la persona de Daniel y todo lo que el Señor ha formado en Daniel. ¿Ok? Ya recordemos que Daniel a este punto está entre los 80 y 85 años. Ya no es el chibolo de 17 que salió de Judá, ¿no? Y que fue llevado con carácter de esclavo hacia Babilonia, una esclavitud diferente a la que podemos decir con grilletes y otras cosas, sino era que cambiarle
la forma de su creencia para que vuelva a tener una creencia babilónica, ¿no? De acuerdo a todas esas idolatrías que había en ese entonces. O sea, transformar y quitar el carácter cristiano, no para nosotros, si lo entendemos así, sino el carácter de creyente de Dios, ¿no es cierto? Entonces, eso prepara para que nosotros podamos actuar. Entonces, lo que estamos estudiando ahora no solo es historia, ni solo es momentos o dibujos que el Señor nos permite ver, sino que es para que nuestro carácter, nuestro temperamento y nuestra forma, si tiene que moldearse, que se moldee de acuerdo a cómo el Señor está tratando a Daniel en ese momento. Entonces, pasamos nosotros a Daniel capítulo 6 del verso al 5. ¿Ok? Según yo, supongo yo que al menos habrán leído un poco para poder entrar al capítulo 6, pero el capítulo 6 del 1 al 5 muestra al rey en ese momento establecido que es Darío y que comienza a cranear cómo va a gobernar su imperio, ¿no? O cómo se va a establecer, ¿no? Entonces ustedes, si tienen su Biblia y pueden ir ahí viendo, la narrativa dice de que Darío piensa en escoger unos gobernantes que se llaman sátrapas, ¿ya? Y encima de estos gobernantes administradores iba a poner unos gobernadores que eran tres, que lo vamos a ver ahí en el verso 2, pero que estos tres, el que sobresalía era Daniel, hacia los ojos de Ciro, ¿no? Hacia los ojos de Darío, perdón. Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Que el rey ya tenía una preferencia por Daniel, pero por sus características de Daniel, que él había dado testimonio, ¿no? Delante de todo el imperio y delante de todos a quienes lo conocían. Daniel sobresalía y ellos establecían de alguna forma, en la literatura dice Daniel 6.1, acá, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que estuviesen sobre todo el reino. ¿Ok? 120 y arriba de estos 120, tres gobernadores y estos tres gobernadores incluía uno a Daniel y arriba el rey. Este versículo nos muestra el inicio de una nueva organización política en el imperio medo-persa. El rey busca un orden, busca una justicia, un gobierno que al designar a personas puedan administrar su territorio correctamente. O sea, tenía buenas intenciones, pero ustedes saben bien que todo esto lo proporciona el Señor. O sea, Él quiere hacerlo, pero la motivación interna es dada por el Señor. Él no lo reconoce todavía, pero el Señor se está moviendo en este momento. ¿Qué personajes hay en el primer versículo? Tenemos a Darío, el Medo, ¿ok? Rey que a quien sucedió a Belsasar, que murió, ¿ok? ¿Se acuerdan? Más o menos en el 539 tras la caída de Babilonia, de origen medo, ¿ok? Aliado a los persas, estableció un nuevo orden administrativo, su identidad histórica se debate, bueno, se siguen haciendo los estudios, pero el relato lo presenta como un monarca justo, aunque influenciable. O sea, lo manejaban de acuerdo con cosas que le decían, y eso lo vamos a ver en los versículos que vienen. Sátrapas, ¿qué cosa eran? Gobernadores provinciales, ¿ok? Nombrados por el rey, encargados de administrar territorios y rendir cuentas. Que no se nombran individualmente acá ninguno, pero representan la autoridad local, más tarde la envidia hacia Daniel. Yo les pongo una pregunta. Ustedes saben de que el gobierno actual acá en el Perú manda a ciertas personas en los distritos provinciales que tienen un carácter así como estos de los sátrapas. ¿Ya? No son los alcaldes, no son los alcaldes, no sé si ustedes recordarán el nombre Antes era el que es prefecto. exactamente, ¿me entienden? Entonces, esos de acá trabajan para el gobierno, o sea, les informan y les llevan todo y hacen también todas las negociaciones a favor del gobierno actual. Entonces, estos son escogidos. En el tiempo que hubo el gobierno anterior, con Castillo y con todos,
mandó todo, pues, una ratafila de estas personas a uno de estos lugares, ¿no? Profundos. Entonces ella tenía un control, ¿no? Y lo mismo son los sátrapas, son los administradores en eso, sin ser los alcaldes, ¿ok? Otro personaje que está en el versículo 1 es Daniel, ¿ok? Aunque no es nombrado, ¿no? En este versículo se confirma su presencia en el siguiente verso. Es el joven judío llevado cautivo de la Babilonia, su historia. Es fiel, es sabio, es íntegro y él ha sido dando testimonio sobre esto. Ocupó altos cargos y con los varios reyes que estaban en su entorno y su nombre significa Dios es mi juez. ¿Qué más podemos ver en este versículo 1? Rápidamente, el deseo de orden y justicia que el rey quiere tener, ¿ok? La decisión del rey de organizar el gobierno no es un hecho aislado. Prepara el escenario donde se pondrá de manifiesto qué cosa va a pasar en este entorno. La verdadera justicia y rectitud nacen de quien obedece a Dios, ¿ok? Es la muestra de lo que va a pasar con Daniel, ¿no? Y va a mostrar el poderío del Señor a través de sus actos, ¿no? Y va a mostrar por qué se hizo todo este escenario para que Él sea el centro de la narración del capítulo 6. Aunque el rey no conocía la ley de Dios, su búsqueda de personas responsables abre el espacio para Daniel, formado por la palabra desde niño, sea puesto en un lugar de servicio y sobre todos, ¿no? Casi era el segundo después del rey nada más. Daniel ya llevaba años viviendo conforme a Dios. No era recién que empezaba él haciendo las cosas en esta narrativa, sino que Dios ya lo había estado formando desde joven. Su preparación bíblica lo hacía digno de confianza. El testimonio que él daba y la sabiduría que él daba no venía de él, sino del cielo, y sabían que había una gracia especial que lo cubría. Es por eso él tenía ese testimonio. Si nosotros seguimos, la enseñanza central de este versículo nos muestra las oportunidades de servir y de influir en la sociedad no son casuales. ¿Ok? Cuando uno está en una posición en la cual es llamado o es puesto para servicio, uno tiene siempre que ver que si es lo que el Señor está dándonos la oportunidad de manifestar. Vea, Dios prepara a sus hijos con su palabra desde el principio para cuando lleguen los momentos de responsabilidad puedan actuar con integridad. Por eso dice en la palabra, pues no entra un neófito, ¿no? Un neófito no puede estar liderando, por decir así, una persona que recién está aprendiendo. Vivir conforme a la Biblia nos hace personas dignas. Miren, vivir conforme a la Biblia nos hace personas dignas, ¿no? De confianza en nuestro trabajo, familia y comunidad. ¿Ya? O sea, cuando nosotros nos sometemos al Espíritu Santo y éste nos guía en el camino de la palabra, todo lo que viene en tu entorno siempre se va a mostrar diferente. Y eso va a ser para hacer la obra del Señor, que es la evangelización. Cuando buscamos hacer el bien y sentir y servir con rectitud, estamos cumpliendo el propósito para el cual la palabra de Dios nos ha preparado. Entonces nosotros somos testimonio de este Dios vivo, ¿ok? De ahí vamos a pasar a Daniel del 2 al 5 y sigue la narrativa, ¿ya? Entonces dice, y sobre ellos, esos 120 sátrapas, habían tres que presidían a estos grupos, 40, 40, 40, ¿ok? De los cuales Daniel era el primero para que los sátrapas les den, tenían que llevarle siempre todo lo que sucedía y le tenía que dar cuentas, ¿ok? Y él le daba al rey a su vez. En el verso 3 dice, entonces este Daniel fue
preferido a los otros presidentes y los sátrapas, porque había en él un espíritu excelente, dice, ¿no? Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Cómo tú te das cuenta de una excelencia de una persona? Por su servicio, por su manera de comportar, por la confianza que tú das, ¿no? Es decir, todos tus actos y cómo tú te comportas y cómo haces tu trabajo, entonces estás mostrando una excelencia sobre otras personas que solo hacen las cosas por hacer, ¿no? Y esto se ve en la naturalidad de nuestras chambas, ¿no? Entonces, en el verso 4 dice, entonces los otros presidentes, no los que precedían, administradores y sátrapas, procuraban hallar ocasión contra Daniel acerca de los negocios del reino, mas no pudieron hallar ocasión ni falta alguna porque él era fiel y ningún vicio estaba que lo rodeaba a él. Miren lo interesante que ya nos está mostrando la palabra, ¿no? Es decir, pueden hablar mucho de nosotros, eso no podemos impedirlo, pero lo que sí podemos impedir es de que hablen con razón. Entonces, mientras nosotros honremos a nuestro Dios de la manera que Dios quiere, no sin menospreciar a nadie, pero honrando a Dios en el servicio, como hemos estado leyendo, van a hablar de ti. Puede ser bien o también puede ser mal, porque vas a crear envidia. Entonces, nosotros seguimos para adelante. Sancho, Sancho, están ladrando los perros, es señal de que avanzamos, ¿ok? Entonces siempre nosotros podemos ponernos en esa posición. Verso 5, entonces aquellos varones dijeron, no hallaremos ocasión contra este Daniel, o sea, no hay nada con qué acusarlo. Entonces, ¿qué cosa buscan? Si no lo hallamos en la ley de su Dios. ¿Qué cosa? Bueno, no hay nada que podamos acusarlo, entonces vamos a ponerle trampa, ¿no? Por la ley que él está, ya sabían ya de que él profesaba esto sobre su Dios, ¿no? Entonces comienzan a maquinar. Bueno, aquí vemos los personajes nuevamente. Es Daniel, ya sabemos quién es, Darío el Medo también, y ya sabemos ahora quiénes son los sátrapas, ¿ok? Entonces seguimos avanzando dentro de estos versículos. Daniel ya había sido educado en la palabra de Dios cuando fue traído a Babilonia. O sea que después él siguió en el ejercicio de la adoración al Señor y siguió con todas sus creencias estando todavía en posesión de un imperio que lo dominaba. Daniel no actuaba por astucia o favoritismo, vivía conforme a la verdad de Dios. Dice, y todo lo que hagáis, hay que hacerlo como para Dios, dice. Es el mismo criterio que tenía Daniel para hacer el trabajo que le habían exigido en ese momento. Su espíritu era excelente, no era un carisma humano, era fruto de obedecer la justicia de Dios. La palabra lo preparó para servir bien el reino, y la palabra de Dios nos prepara para eso. Y sus enemigos revisaron toda su vida, no encontraron nada para echarle dedo, ¿no? Entonces comenzaron a hacer qué cosa, a crear difamaciones, cosas que no existían. Y eso nosotros podemos encontrarnos en nuestro camino. Lo que vemos en Daniel no es suerte ni talento natural, ¿ok? Es el resultado de dejar que la palabra de Dios moldee cada área de la vida. Cuando la Biblia nos enseña, corrige y forma, nos volvemos personas íntegras, ¿ok? Cuando la Biblia nos enseña, nos corrige y nos forma, nos volvemos personas íntegras. Las demás pueden ver nuestra conducta, pero no hayan el motivo justo para criticarnos. La preparación de Dios es tan completa que cuando lleguen envidias o ataques, nuestra conciencia, nuestra vida estarán limpias ante Él y ante los hombres. O sea, no tendremos que nosotros avergonzarnos de nada. La aplicación, la integridad no se improvisa, ¿ok? En momentos difíciles se construye día a día con la palabra de Dios. Ya este es un llamado hacia nosotros. Día a día con la palabra de Dios. Vivir conforme a Dios nos hace útiles a los demás, dignos de confianza, aunque estemos rodeados de gente que no actúa así, ¿ok? Si la única acusación que puedan hacer otros contra nosotros es que amamos y obedecemos a Dios.
O sea, no pueden decir otra cosa. Esa es una señal de formación bíblica que da fruto. ¿Ok? Nosotros vamos a, entonces, en este paso estamos viendo de que estos sátrapas ya estaban planeando hacer algo en contra de Daniel, porque no habían encontrado nada que pudieran señalar como defecto o mal testimonio. Del 6 al 9 encontramos pues que esa conspiración en la cual se juntaron ellos y manipularon al rey, el rey da un edicto, ¿ok? Y lo vamos a seguir viendo acá adelante. ¿Qué dice? Verso 6. Entonces estos presidentes y sátrapas se juntaron ante el rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Primero la sobonería siempre. Todos los presidentes del reino. Acá incluyeron a todos y solo eran ellos nada más. Pero incluyeron a todos. Dijeron todos los presidentes, los magistrados, los sátrapas, los consejeros, los capitanes han consultado entre sí para establecer un decreto real y confirmar un edicto que cualquiera que pida petición a cualquier dios o a cualquier hombre por 30 días, sino a ti, que nadie pida, ¿ok? Oh rey, sea echado al foso de los leones. ¿Qué cosa estaban haciendo estos señores? Agruparon a todos y le dijeron al rey que haga un edicto para que solo a él se le otorgue la adoración, al rey nada más, y no a ningún dios se le dé la adoración. ¿Ok? Ahora el rey confirma el edicto y firma la escritura. Claro, eh, se sentía potente, ¿no? Maravillado el rey de que sea esta petición, para que no pueda ser mudado conforme a la ley de Media y Persia, es decir, que no podía cambiar lo que el mismo rey estaba estipulando. Y ahí había un enganche, ¿ok? ¿Qué cosa estaba pasando? Que lo que él firmó por adulación, eso después le iba a doler en el corazón porque él sí estimaba a Daniel, pero ni él mismo pudo cambiar lo que él mismo había decretado, ¿no? Entonces, que no se podía revocar, dice el verso 8. En el verso 9, por tanto, el rey Darío firmó la escritura y el edicto. Esto no lo podía cambiar nadie, ni el mismo rey. Entonces, una sentencia mala vida porque fue traída por estratagema, ¿no? Por esta situación de envidia hacia la persona de Daniel, se puso de una forma en que nadie podía mover ya el decreto y que Daniel sí o sí tenía que ir al pozo de los leones porque se sabía de que él no iba a doblar su brazo o su doctrina, no por respecto a esto, ¿no? Él seguiría adorando a su Señor. Y dicen que desde la ventana lo veía. ¿Quiénes eran en ese momento? Ya sabemos, están los sátrapas, están los dirigentes mayores arriba, los funcionarios, Darío está y está Daniel. En estos versículos intervienen estos personajes otra vez. Ok, aquí, por ejemplo, vamos a hacer una comparación entre lo que es el versículo 2 de Timoteo 3, 15 y 17 de que nos guía hacia una eh, formación completa en el Señor y lo que pasó con Daniel en el capítulo 6, en versos 6 al 9. ¿Ok? ¿Qué cosa dice? La escritura enseña a distinguir la verdad del engaño. Los enemigos usan mentiras en el capítulo 6 de Daniel. Todo ese grupo. Todos hemos acordado, y eso fue una mentira, eran ellos nada más, y apelan al orgullo del rey para imponer una norma que contradice la ley de Dios. Quien conoce la palabra aprende a detectar lo que va en contra de Dios. Nosotros, si alguien nos dice algo, nosotros por la palabra de Dios que está instituida en nuestro corazón, en nuestra mente y la estamos estudiando, sabemos qué cosa es bueno, qué cosa es malo, porque eso no se debe hacer. ¿Ok? Aunque venga una con apariencia de autoridad o consenso. Por ejemplo, ponte el caso que ahora nos prohíban a nosotros reunirnos para adorar a nuestro Dios, eso no va a hacer que nosotros dejemos de adorar a nuestro Dios. Ya veremos la forma en que nosotros sigamos cumpliendo con la enseñanza, la adoración, ¿no? Y salir de cualquier decreto que vaya en contra de estas circunstancias. Después refuta el error
y corrige lo torcido, se dice 2 Timoteo 3, 15, 16 y 7, se llama redarguir, ¿ok? Entonces, en el otro lado, en Daniel, vemos qué pasó ahí. Esta orden es un error desde la raíz. Pone al rey en un lugar que solo corresponde a Dios. O sea, la supremacía le dieron a él con este decreto. La palabra ya había enseñado a Daniel que solo a Dios se debe adorar, obedecer, por encima de cualquier autoridad humana. Entonces, lo que estamos viendo acá, esta comparación de estos dos versículos, es de que la palabra de Dios nos enseña a nosotros a ver y a cambiar lo que está distorsionado y seguir lo que es correcto, ¿ok? Entonces, en Daniel vemos estos hechos sin que necesariamente estén en relación a este versículo, pero sí están en relación a la práctica de la cristiandad, ¿ok? ¿Qué cosa hace la palabra de Dios? Nos instruye en justicia. ¿Qué cosas lo vemos en Daniel 6 del 6 al 9? La justicia de Dios no se somete a leyes humanas que la contradicen. Daniel no necesitó inventar una respuesta. Ya tenía claro que es justo porque la palabra le había enseñado desde niño. ¿Qué hizo Daniel? ¿Refutó? ¿Fue de un abogado? ¿Se trompió? ¿Hizo algo contrario a lo que ya estaba estipulado? No. Él dejó que siguiera el decreto porque sabía que la mano de Dios iba a librarlo de esta circunstancia. Entonces ahí se iba a manifestar el poder de Dios como testimonio. ¿Qué cosa hace la palabra de Dios? Equipa para toda buena obra, dice. Entonces, la formación bíblica no solo sirve para actuar bien en paz, sino para saber mantenerse firme cuando se impone la maldad. Esto ocurrió con Daniel. Él estaba firme en todo lo que había sido formado cristianamente o creyentemente o como un hijo de Dios dentro de un pueblo de Dios. Entonces estaba estableciendo que lo que él había sido formado dentro de las enseñanzas de la Torá y de todas las escrituras, él podía, ya no era una cuestión de solo conceptos, era una cuestión de carácter. Ya se había formado en él lo que se escribía antes en papel, ahora estaba escrito en su corazón y en su mente que él podía comportarse de esa manera. El decreto prepara la prueba. Entonces ahí viene la prueba de nuestra fe, pero la palabra ya había preparado a Daniel. Es decir, la fe no es solo el momento en que nosotros decimos que tenemos convicción de lo que vemos, la certeza de lo que se espera y todo lo demás que hacemos siempre en conjunto como una metafísica, sino que la palabra de Dios ya ha formado en nosotros esta fe que viene de Dios, que es un regalo de Dios, pero que va formando en nosotros ese carácter de fe, de confianza en las cosas de Dios. Entonces, a estas alturas de la que estamos ahora nosotros estudiando y quienes nos están viendo y que quienes nos decimos ser cristianos, ya debemos haber pasado el punto en el cual la fe ya no es un concepto tal cual está en Hebreos 11:1, sino ya está calada en nuestro corazón, ya está formada y que tiene que seguir siendo ejercida. Y en ese proceso de ejecución es que tiene que seguir siendo probada. No puede solo quedarse ahí quietecita. Entonces, todos nosotros pasamos momentos en los cuales son, que habla la palabra de Dios, momentos de tribulación, momentos de circunstancias negativas a veces, pero todo eso es para formarnos a nosotros, para sacar en nosotros el carácter de Cristo. Daniel, al final, es para formar un carácter, dice la palabra de Dios, para estar completos para toda buena obra, como dice la palabra. Daniel no tuvo que decir en segundo, en un segundo si obedecer a Dios o al rey. No tuvo que decidir qué cosa seguir, al rey o a Dios. En ningún momento. Él siguió al Señor. ¿Ok? Esa decisión ya la había tomado al vivir conforme a Dios durante toda su vida. O sea, vemos un Daniel que ya no tuvo que, voy a orar, voy a ver qué cosa va a pasar, voy a ver si esto es así o si esto es allá. Él ya sabía, ya de cajón, ¿no? Una acción de que si eso es bueno o eso es malo. Y él decidió seguir a Dios hasta lo último, como Jesucristo. Hasta el último decidió obedecer a Dios hasta muerte y muerte de cruz. Ahí entonces vamos viendo también ejemplos de Cristo, ¿no? De lo que nosotros hablamos de que se manifiesta el carácter de Cristo en también Daniel.
¿Me entienden? Porque el Señor está en ese momento permitiendo todo esto porque está llevando el punto en que Daniel es el reflejo de la voluntad de Dios para mostrar quién es Dios a medio de toda esta humanidad. ¿Ok? Bueno, la enseñanza central es cuando la gente busca apartarnos de Dios, suele presentar sus propuestas como algo legítimo, ¿no? O es unánime o inamovible, tal como lo hicieron con el rey. Pero quien ha sido formado por la palabra de Dios no se deja engañar por apariencias. Sabe que ninguna ley, norma o mandato humano puede estar por encima de Dios. Nosotros obedecemos, como dice la palabra, a las autoridades y todo lo demás, pero si estas son en contra de lo que nos ha enseñado la palabra de Dios, si es un momento de decisión, vamos a tener que ser confrontados. Y no hay más que decir, seremos confrontados, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. Y si esto conlleva la muerte, como algunos ya hasta ahora actualmente ha sucedido en otros lugares, bueno, amén, así sea. No seguiremos los pasos que el Señor ha determinado para nuestro momento. Ahora estamos chévere, que no pasa nada, pero llegará un momento en que comiencen a poner las cosas malas, la ley las refrende y con eso nos quieran a nosotros decir que debemos cambiar nuestra forma. Bueno, ahí nos veremos los platos, ahí cómo se mueve. El decreto no tomó a Daniel por sorpresa. Su vida ya está fundamentada en la palabra y eso lo hacía inmovible, igual que la ley de Dios. Es decir, nosotros tenemos la esperanza de que esta formación que está día a día en nuestra vida, en cada momento hasta ahora, nos esté formando de esa fortaleza que es nosotros saber en quién hemos confiado y quién sustenta nuestra vida. Entonces, sigamos adelante con esa fe. La aplicación, no esperamos a que llegue una prueba para decidir obedecer a Dios. Esa decisión se toma día a día al conocer y vivir nuestra palabra. Es decir, no esperemos pruebas para decir que yo obedezco a Dios. No, hay que obedecer constantemente, hasta el mínimo detalle. Cuando nos pidan actuar contra lo que Dios manda, no importa, todos lo hacen, no importa si todos lo hacen o si parece una regla definitiva, la autoridad de Dios está por encima de todo, pero hay que saber discernir, no solo no tomar una rebeldía por rebeldía o por manifestar de que nosotros somos pues los poseedores de la gran verdad, no, estar seguros de que el Espíritu nos está guiando a esa decisión y que es el Espíritu quien mismo nos va a dar la fuerza para esa decisión, para no tener arrepentimiento alguno posterior. La Biblia nos da el discernimiento, de lo que estoy hablando ahorita, discernimiento necesario para no confundir el poder humano con la autoridad divina. Entonces hay que saber y hay que estar en un proceso continuo. El discernimiento no se gana por una circunstancia vivida en cualquier momento de nuestra vida. El discernimiento se gana por la ejecución constante de saber qué cosa es lo que Dios quiere con lo que el mundo nos quiere engañar. Entonces, estar constantemente con la palabra de Dios meditándolo. No hay discernimiento si no hay esa práctica constante con la palabra de Dios. Es imposible, porque el discernimiento es el manejo del mismo espíritu en nosotros que nos aconseja qué cosa debemos hacer. No es el raciocinio, ni el razonamiento filosófico, ni nada de esas cosas. El discernimiento está basado en que conozcamos la palabra de Dios, qué quiere entonces el Señor con respecto a las circunstancias que podamos estar pasando. ¿Ok? Estamos entrando al verso 9 al 13. Una vez están en estos versículos, el rey ya dio el edicto en el verso 9, que es una ley irrevocable, que había una prohibición de 30 días que nadie podía estar adorando a sus dioses. ¿Ok? Solo era permitido un acercamiento al rey. En el verso 10 se sabe el edicto, pero Daniel, sabiendo esto, no, esto no lo paró, abrió sus ventanas y siguió él adorando a su Señor, no por ser terco esto, sino porque él en su corazón ya tenía esa práctica constante, era parte de él. Entonces él lo único que hizo es abrir su ventana, seguir, y eso fue pues el propicio para poder
llevarlo al pozo de los leones posterior, ¿no? Entonces, todos estaban esperando lo que hacía Daniel. Ese es como que está, hay una trampa y todo el mundo está esperando que pases y pises el palito para que caiga, ¿no? Los otros sabían porque era la costumbre y era el hábito de Daniel hacerlo porque era parte de su vida, no era un hábito eh, construido por la repetición constante, no, era un hábito construido por la adoración de su corazón a Dios, que es diferente, ¿no? Entonces, sobre eso estos señores estaban mirando para ver si lo hacía y sabían quién era Daniel y realmente Daniel hizo lo que tenía que hacer y ellos agarraron pues el pretexto, ¿no? Entonces, dentro de esto, ellos fueron y acusaron a Daniel de que no había cumplido con el edicto y indudablemente el rey no tuvo otra cosa que al darse cuenta de lo que había firmado y lo que querían hacer ellos, ya se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero lastimosamente no pudo hacer nada ni retraer su voluntad. Entonces nosotros vemos aquí, del verso 10 al verso 13, y cuando Daniel supo que la escritura estaba ya firmada por el rey, entró en su casa y estando abiertas sus ventanas de su aposento hacia Jerusalén, donde Jerusalén estaba el templo, no estaba la presencia del Señor, se ponía de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como solía hacerlo antes. ¿Ok? Él cumplía en su corazón esa adoración al Señor. Entonces aquellos varones se juntaron, ¿no? Y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Lo que él hacía con naturalidad, pero estaba sentenciado como algo prohibido. Y se acercaron y hablaron delante del rey acerca del edicto. No has firmado edicto que cualquiera que pida a cualquier dios o a hombre por 30 días y no a ti nada más, oh rey, sea echado al foso de los leones. Respondió el rey y dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, que no se revoque. ¿Ok? Y en el verso 3 entonces respondieron y le dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no ha hecho caso de ti, oh rey, ni el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace petición a su Dios. O sea que no era un momento, ni siquiera una sola vez, sino 3 veces al día lo hacía siempre Daniel. Y sabían ellos porque sabían lo que hacía. Ese tiempo que vemos en los versículos que ellos buscaban para ver qué malo tenía Daniel, ya lo habían investigado más todavía a Daniel, cuáles eran sus formas, sus costumbres. Y para eso de dónde podían atacar. Por eso ellos mismos dicen, bueno, no hay nada que podamos encontrar en él que podamos acusarlo, pero lo vamos a acusar de acuerdo a la ley que él profesa. Entonces maquinaron todo este proceso para sacarle al rey este edicto y el rey, eh, por no ver más allá de lo que se le estaba presentando y no tener un discernimiento, bueno, firmó el edicto y después él mismo se dio y se percató de lo que había pasado, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que el cumplimiento de 6 a 10, la oración constante, no fue una decisión improvisada. Era un hábito arraigado desde que aprendió la palabra de Dios en su juventud. Ante la amenaza no cambió su rutina, porque su vida ya estaba puesta en Dios. Imagínense, nosotros de repente a veces hemos hecho cosas por una rutina, ¿no es cierto? Y ha venido algo y nos ha hecho cambiar de opinión y lo hemos cambiado. Pero hay cosas en nuestra vida que ya están constantes y firmes, que no se pueden cambiar, que están ahí en nuestro corazón y por más que se nos diga algo, oye, hoy día no se puede o sí se puede, tú sigues haciéndolo en tu corazón. Y tú estás en esa forma, ya estás formado como hijo de Dios. Daniel sabía por la escritura que solo a Dios se debe adorar y buscar. Ninguna ley humana podía reemplazar ese mandato. La verdad de Dios es superior a cualquier ordenanza. Lo tenía claro. Y no se hacía faltas tampoco en buscar eh, refutar lo que estaba escrito, porque sabía que ellos no iban a cambiar, ¿no? Entonces él formaba en su vida lo que Dios le había pedido a él que hiciera. El edicto ponía al rey en un lugar de Dios. Daniel no necesitaba debatir,
su obediencia práctica demostró en ese momento era erróneo. Ahora, entendamos que Daniel no era libre. Entendamos que Daniel estaba sujeto como esclavo, entre comillas, igual, pero de una forma diferente, pero estaba sujeto al poder del rey. Por consiguiente, él no tenía que buscar un debate, él no tenía que entrar en eso, no tenía esa libertad para hacerlo. Entonces lo único que hacía era sujetarse a lo que ya el Señor había puesto en su corazón con la ley que Dios le había enseñado. La palabra le enseñó a poner a Dios primero, incluso cuando éste parecía ir en contra de la autoridad establecida. No se dejó llevar por el miedo ni por la conveniencia. Esto nos enseña a nosotros también. Tengamos cuidado con los tiempos que vienen, si el miedo nos va a hacer mover de nuestras creencias. ¿Ok? Actuar con rectitud es obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque eso traiga consecuencias. Su justicia, ¿qué dice? Su justicia consistió en mantener su fidelidad intacta. Es decir, lo que no se nos debe mover a nosotros es nuestra fe delante de Dios. ¿Ok? Nuestra confianza delante de Dios, eso no se puede mover. No, no, es como que si movemos la silla a un costado para poder pasar el problema y después regresamos con la silla nuevamente. No, no es la forma de vivir en las cosas del Señor. La palabra lo preparó no solo para gobernar bien, sino para ser fiel hasta el peligro. Bueno, acá se va a ver realmente si nosotros decimos que amamos al Señor hasta el final, ¿no? Hasta lo sumo. Ahorita, nuevamente vuelvo a repetir, no es el momento, pero llegará. Entonces, preparémonos para eso. Tengamos fe, tengamos confianza, fortalezcámonos, arraiguémonos en las cosas del Señor para que Él mismo nos dé la fortaleza en los momentos difíciles, porque no va a ser que nosotros tengamos esa fortaleza, que nazca de nosotros, no, porque ni por nuestro raciocinio, ni por nada de que nosotros tengamos, nosotros vamos a hacer lo que realmente debemos hacer con respecto a la fe en el Señor. Es dejando que el Espíritu de Dios haga en nosotros y nos dé esa valentía. Por eso dice que somos llenos del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces somos llenos de ese poder. Y ese poder es el que nos va a dar a nosotros la libertad. Y ese es el consolador que nos va a guiar a hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor. No huyó ni se ocultó de su fe, ni ocultó su fe. Él siguió actuando como siempre, con total libertad y valentía, sin ufanarse de eso, sino lo hizo como lo hacía cualquier otro día. Los otros fue que se aprovechaban de eso para inculparlo. La enseñanza central, lo que hizo Daniel no fue un acto de rebeldía, sino de coherencia con la palabra de Dios que había sido formada en él. La valentía no le cayó del cielo en ese momento. Venía de años de poner a Dios en primer lugar. Cuando la fe se construye día a día con las escrituras, las pruebas no nos hacen cambiar de rumbo, sino confirman nuestra fidelidad. Las pruebas deben entonces para nosotros arraigarnos y cimentarnos más en nuestra fe con el Señor. No movernos a cambiar cosas. Hoy día hacemos esto, mañana hacemos esto, creyendo que es la guía del Señor. La guía del Señor es constante y nosotros tenemos que aprender a poder vivir en esa fidelidad. Sus enemigos no hallaron falta en su conducta, así que atacaron su relación con Dios. Pero Daniel ya estaba preparado para esa prueba. La fidelidad en tiempos difíciles depende de la fidelidad que tengamos en los tiempos tranquilos. Son los tiempos tranquilos que nos debe dar, que nos debemos estar nutriéndonos, ¿ok? Nutriéndonos en la palabra de Dios. No debemos ocultar nuestra fe ni dejar de obedecer a Dios solo porque haya reglas o presiones en contra nuestra. Tengamos ese discernimiento. No que nos hagamos rebeldes a la ley que Dios también ha puesto de obedecer a las autoridades, pero sí que sepamos que las cosas que van en contra de Dios y que las establezcan como cosas naturales y que sean de ley protegida,
esas tenemos que sí examinarlas porque no pueden ir en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? La constancia en nuestra vida espiritual es la mejor preparación para cuando lleguen los momentos de decidir. Si nosotros constantemente estamos en el ejercicio del discernimiento por el Espíritu Santo y que nos guía en toda obra, y que nos guía en todo acto, es fácil saber qué decisión tomar en el momento que nos toque tomar decisiones. Es fácil porque es parte de ti, ¿no? Ese es como, por ejemplo, este, vamos a poner un ejemplo de una persona enferma que le cae mal cierto producto, cierta fruta. Por el ejercicio mismo de estarse cuidando constantemente porque sabe que le va a caer mal, el día que le ofrecen esa fruta, inmediatamente dice, no, no puedo porque esto me cae mal. En las cosas y circunstancias del Señor, eso es igual. No, esto no, porque esto va en contra de la voluntad de Dios. No tienes que esperar mucho. Ya está dentro de ti esa palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, estamos entrando al 14:17 y ya falta poco, lo estamos dejando. Estamos terminando hoy día y ya nos queda la mitad nomás para terminar el próximo sábado. De acá del 14 al 28 hay 14 versículos y vamos a terminar con Daniel 6. Ya después ya vamos a entrar a lo que ustedes están esperando, me imagino, los dibujitos y las alas y todo lo que vuelan para que le, le saquen jugo a Daniel con todos los simbolismos. Pastor, Dios le bendiga y nos veremos el próximo sábado si a Dios lo dispone así. Amén. Gracias, David.